La música suave de un cuarteto de cuerdas flotaba en el aire como si cada nota hubiera sido ensayada para ese momento de gloria. El salón, adornado con flores blancas y velas altas, brillaba con un resplandor cálido que parecía reflejar el triunfo de la mujer que estaba en el centro de todo. Vestida con un elegante vestido rojo que realzaba cada curva, la amante embarazada sostenía una copa de vino sin probar, solo para posar, porque todos sabían que no podía beber. Pero eso no importaba. Lo que importaba era lo que representaba, el símbolo de su victoria. Sus labios pintados de carmín se curvaban en una sonrisa amplia, orgullosa, la sonrisa de quien cree haber conquistado lo que siempre deseó. Los invitados, un grupo cuidadosamente seleccionado de amigos, familiares y personas influyentes, se reunían a su alrededor, lanzándole cumplidos que ella recibía como medallas en una batalla ganada. «¡Qué hermosa te ves!», decía una mujer con un vestido de lentejuelas. «Ese brillo de madre es incomparable», agregaba otra, tocándole apenas el brazo con una envidia disimulada. Ella asentía como si cada palabra fuera confirmación de que su jugada había sido perfecta. Miraba a su alrededor con satisfacción, sabiendo que cada mirada hacia su vientre era un recordatorio de que llevaba dentro la prueba más poderosa de su triunfo, el hijo del hombre que había pertenecido a otra pero que ahora ella podía reclamar como suyo. El aire estaba cargado de una tensión dulce. Algunos sabían la historia completa, otros solo sospechaban. Pero todos coincidían en una cosa: la mujer frente a ellos no había sido derrotada, al contrario, había vencido. Y ella lo sabía. El eco de su risa resonaba en el salón, un poco más fuerte que el resto, un poco más seguro, como si quisiera imponerse sobre todo lo demás. Mientras caminaba con pasos seguros entre las mesas, se detenía a recibir abrazos, a dejarse mirar. Colocaba una mano en su vientre todavía discreto, apenas una curva ligera, pero suficiente para que todos lo notaran. «Sí, aquí está», decía sin palabras, pero con cada gesto, con cada caricia a sí misma. Era una proclamación silenciosa: «Este hijo asegura mi lugar, este hijo es mi escudo y mi corona». Las luces cálidas de las lámparas caían sobre ella, resaltando su piel tersa y su cabello perfectamente peinado. Nada había sido dejado al azar. Desde la música hasta la selección de invitados, todo había sido planeado para que este momento se sintiera como un reinado. Había esperado demasiado tiempo para llegar aquí. Había soportado miradas de desprecio, rumores, incluso insultos. Había sido llamada la intrusa, la sombra, la otra. Pero ahora, bajo los reflectores de esta celebración, ella era la protagonista indiscutida. Una señora mayor, quizás tía del hombre en cuestión, levantó su copa y dijo con voz firme: «Brindemos por esta nueva vida que traerá esperanza y unión». Todos aplaudieron y la amante sintió un escalofrío de satisfacción recorrerle la espalda. «Esperanza y unión», pensó. Qué irónico. Porque para ella, la unión no era con una familia entera, ni con tradiciones ni valores. La unión era con el hombre por el que había apostado todo, el que ahora no podía abandonarla porque había algo más grande que promesas vacías: un hijo. Mientras todos repetían las palabras del brindis, ella inclinó la copa hacia sus labios sin beber. Era solo un gesto, pero le encantaba la manera en que las miradas la seguían, como si fuera una reina bendecida por la fortuna. Cerró los ojos un segundo y escuchó las felicitaciones mezcladas con la música. Era como si el universo entero le estuviera rindiendo pleitesía. Recordaba con claridad los días en que se había sentido invisible, cuando él todavía pertenecía a otra mujer, cuando las llamadas eran a escondidas y los encuentros se daban en habitaciones oscuras, lejos de las miradas curiosas. Había soportado el papel de sombra porque estaba convencida de que un día, el sol sería solo suyo. Y ese día había llegado. La gente se acercaba con regalos, pequeños paquetes envueltos en papeles brillantes. Para el bebé, decían, como si cada objeto fuera un voto de confianza en su victoria. Ella los aceptaba con sonrisas amplias, pensando en cómo esas pequeñas cosas eran pruebas tangibles de que ahora era reconocida. Ya no era la clandestina, ya no era un secreto escondido tras puertas cerradas. Ahora estaba en el centro, y todos la veían. Un grupo de mujeres se agolpó cerca de ella, riendo y preguntando por los detalles del embarazo. «¿De cuántos meses estás?», preguntó una con curiosidad. «¿Cómo te has sentido?». Ella respondía con dulzura ensayada, hablando de náuseas y antojos como si fueran trofeos de guerra.
Es un sacrificio hermoso, decía, colocando la mano sobre su vientre. Cada palabra estaba medida, calculada para sonar tierna y fuerte al mismo tiempo. Por dentro, sin embargo, había un murmullo distinto. No todo era dulzura ni ternura. Había un sabor metálico de revancha en cada gesto, en cada respuesta. Miraba a su alrededor y pensaba en la otra mujer, en la esposa legítima, en la que había sido despreciada por todos estos mismos que ahora aplaudían. Sonrió más amplio porque el triunfo sabía mejor cuando uno podía imaginar la cara de quien había sido derrotada. En una de las mesas, un hombre la observaba en silencio. No aplaudía, no reía. Tenía los ojos clavados en ella como si pudiera ver más allá de la fachada, como si reconociera el filo escondido detrás de tanta dulzura aparente. Ella notó su mirada, pero no desvió la suya. Levantó la barbilla con orgullo, como retándolo a que la desafiara. El hombre bajó la vista, incómodo, y ella se sintió aún más poderosa. Nadie podía quitarle este momento. Nadie. Un murmullo de admiración recorrió la sala cuando ella tomó asiento en la mesa principal, justo al lado de la silla vacía que esperaba por él. El hombre de su vida, el padre de su hijo, aún no había llegado, pero todos asumían que aparecería en cualquier instante. Ella cruzó las piernas lentamente, consciente de que cada movimiento era observado, y acarició su vientre con ternura calculada. Esa silla vacía era un símbolo, pensó. Sí, todavía faltaba que él llegara, pero incluso en su ausencia ella ya reinaba. La gente no necesitaba verlo, necesitaba verla a ella. El salón olía a flores frescas y a triunfo. La amante, rodeada de luces y halagos, cerró los ojos por un instante y se dejó envolver por esa sensación embriagadora de haber ganado. Cada palabra, cada aplauso, cada mirada envidiosa era un recordatorio de que ya no había vuelta atrás. Ella había reclamado lo que quería y lo había conseguido. Mientras el cuarteto cambiaba a una melodía más lenta, ella levantó nuevamente su copa vacía y murmuró, apenas audible, pero con la fuerza suficiente para convencerse a sí misma, al fin mi victoria. Él es mío y nadie podrá quitármelo. La música subió, las voces se alzaron, y su sonrisa brilló como un faro en medio de la celebración. No sabía, ni podía imaginar, que en cuestión de minutos aquella certeza se quebraría como un cristal frágil golpeado con fuerza. Pero en ese instante, en esa sala llena de luces, perfumes caros y risas complacientes, ella era la reina de su propia historia. Y nadie, al menos en su imaginación, podía arrebatarle la corona que ya sentía en la frente. El murmullo de las voces se apagó en cuanto las puertas del salón se abrieron. No fue un golpe violento ni un estruendo, apenas un movimiento lento, casi ceremonioso, pero bastó para que la música del cuarteto quedara relegada a un segundo plano. El eco de los tacones sobre el mármol resonó con un poder que no necesitaba palabras. Uno a uno, los invitados giraron la cabeza hacia la entrada, y de pronto, el aire cargado de risas y felicitaciones se convirtió en un silencio espeso, incómodo, como si todos hubieran sido sorprendidos haciendo algo prohibido. Yo avancé con paso firme, la espalda recta, los labios dibujando una línea contenida que no era sonrisa ni enojo, era un gesto impenetrable. Cada paso estaba medido, calculado para no mostrar prisa ni duda. El eco de mis tacones marcaba un ritmo que parecía retumbar en el pecho de todos los presentes. Nadie esperaba verme allí, nadie imaginaba que tuviera el valor de irrumpir en esa celebración que se había levantado sobre las ruinas de mi propia vida. Pero allí estaba, vestida con un traje oscuro que resaltaba más mi presencia que cualquier vestido brillante de aquella sala. Las miradas se cruzaban entre sí, buscando respuestas, murmurando en silencio preguntas que nadie se atrevía a formular en voz alta. Algunos bajaron la vista, avergonzados, como si se supieran cómplices de una traición. Otros me observaron con curiosidad morbosa, deseosos de presenciar un escándalo. Y ella, la mujer que había levantado su copa minutos antes con la soberbia de quien cree haber ganado, apretó el cristal entre los dedos hasta que sus nudillos se tornaron blancos. Su sonrisa se deshizo en un instante como un maquillaje barato que no resiste el agua. No dije nada. El silencio era mi mejor aliado porque en ese silencio cada segundo pesaba como una sentencia. Avancé hacia el centro del salón dejando que mi presencia hablara por mí. Podía sentir cómo las miradas se clavaban en mi espalda, cómo la tensión se estiraba como una cuerda a punto de romperse.
La música, obediente al clima que se respiraba, fue apagándose poco a poco hasta quedar en un murmullo irrelevante. Ella trató de recomponerse, enderezó la espalda y colocó la mano sobre su vientre como si ese gesto pudiera blindarla de todo lo que estaba a punto de suceder. Alzó la barbilla con un orgullo forzado, un orgullo que ya no era triunfo sino defensa. Y entonces nuestras miradas se encontraron. Sus ojos brillaban con un desafío disfrazado de seguridad, pero en el fondo se notaba la grieta, el miedo a que su reinado terminara tan rápido como había empezado. Los invitados comenzaron a moverse incómodos en sus asientos. Un murmullo recorrió la sala, un susurro que crecía a medida que yo avanzaba. Nadie sabía qué iba a pasar. Algunos esperaban un enfrentamiento, otros una escena de lágrimas y reproches. Pero yo no vine a llorar, ni a suplicar, ni a pelear. Había llorado suficiente en soledad, había soportado la humillación de ser ignorada, la herida de ser reemplazada como si mi vida no importara. Ahora no venía con dolor, venía con fuerza. Me detuve frente a la mesa principal. La silla vacía a su lado era un recordatorio hiriente de lo que había perdido, pero también una confirmación de que él, ese hombre que había sido mi esposo, todavía no estaba allí para sostenerla. Y su ausencia era un detalle crucial, ella estaba sola, rodeada de miradas, sí, pero sola en el campo de batalla. Con voz calma, apenas más alta que un susurro, dije su nombre. No el diminutivo dulce con el que él solía llamarla, sino su nombre completo, frío, sin adornos. El efecto fue inmediato, los murmullos se apagaron, los cuerpos se tensaron, y ella apretó los labios como si mi voz hubiera atravesado su piel. Ella respondió con una sonrisa débil, un gesto que pretendía ser superior pero que apenas ocultaba la incomodidad. ¡Qué sorpresa!, dijo con un tono cargado de veneno disfrazado de cortesía. Algunos invitados rieron nerviosos, otros se quedaron expectantes como espectadores de un drama que no podían abandonar. Yo no me senté, no me moví de donde estaba. Permanecí de pie, erguida, mirándola con calma, dejándole sentir que no había venido a suplicar ni a pelear por migajas. Había venido con algo más grande, con algo que ella no imaginaba. Mi sola presencia ya era un golpe contra su fachada perfecta. Esa fiesta, esa celebración levantada sobre mi dolor, se había fracturado en cuanto yo crucé la puerta. Ella trataba de sostener la escena. Tomó aire y acarició su vientre como si quisiera recordarle a todos que tenía un escudo invencible, un hijo. Pero sus manos temblaban, apenas perceptible, y yo lo vi. Todos lo vieron. El poder que había exhibido minutos antes se desmoronaba con cada segundo de silencio, con cada mirada que se desviaba hacia mí para buscar respuestas. Yo avancé un paso más y el sonido de mi tacón retumbó como un disparo. Podía sentir el peso de la tensión en el aire como si el salón entero estuviera conteniendo la respiración. No necesitaba gritar, no necesitaba gesticular. Cada movimiento mío era más fuerte que cualquier palabra. Ella, desesperada por recuperar el control, levantó su copa nuevamente y dijo con una voz que intentaba sonar firme: brindemos otra vez, por la vida, por los nuevos comienzos. Nadie se movió, nadie levantó su copa. El silencio fue más cruel que cualquier rechazo abierto. Los invitados no sabían qué hacer, atrapados entre dos fuerzas que se enfrentaban sin levantar la voz. Yo la miré fijamente y esbocé una leve sonrisa. No de burla, no de victoria, sino de calma absoluta. Esa calma que solo se tiene cuando uno ya no tiene miedo. En ese momento, ella comprendió que su corona estaba en peligro, que su victoria no era tan sólida como había creído. Las luces parecían más frías, la música ya no tenía sentido, las flores perdieron fragancia. El salón entero había cambiado de atmósfera con mi llegada. Y yo lo sabía. Cada paso, cada silencio, cada mirada estaba escrito para dejar claro que esa historia aún no había terminado. Que su celebración era apenas un espejismo antes de la tormenta. El murmullo volvió a crecer, algunos cuchicheaban mi nombre, otros se inclinaban hacia sus acompañantes como si buscaran confirmar lo que veían. Ella, incapaz de sostener la compostura, bajó la copa y la colocó sobre la mesa con un golpe seco. El cristal vibró, y ese pequeño temblor fue el reflejo exacto de lo que estaba ocurriendo en su interior. Yo no necesitaba alzar la voz. Mi sola presencia había cambiado el rumbo de la noche. Esa fiesta que debía ser el escenario de su triunfo se había convertido en el escenario de su miedo. Y todos, absolutamente todos los presentes, lo habían notado.
La tensión se podía cortar con un cuchillo. Yo lo disfrutaba en silencio, no porque buscara humillación, sino porque después de tanto dolor, al fin había recuperado el control. Ella lo entendió, lo vi en sus ojos. Por primera vez desde que había comenzado la celebración, la reina de la noche se sintió desnuda, expuesta, vulnerable. Y así, sin necesidad de gritos ni reproches, quedó claro para todos que mi llegada había cambiado todo. Lo que antes parecía una victoria absoluta ahora era apenas el preludio de una batalla que ella no estaba preparada para enfrentar. El murmullo se volvió un río desbordado cuando metí la mano en el bolso. No había nada dramático en mi gesto, no levanté la voz ni hice aspavientos, pero la sala entera se inclinó hacia mí como si cada persona presente temiera lo que estaba a punto de salir de allí. Saqué un sobre blanco, grueso, cerrado con un sello rojo. Lo sostuve entre mis dedos con tanta calma que resultaba insoportable para quienes me miraban. No dije una palabra. El simple hecho de posar aquel sobre la mesa principal fue suficiente para que las sonrisas se borraran, para que las risas falsas de minutos antes se ahogaran como velas bajo la lluvia. Ella me miró fijamente, la copa aún en su mano temblorosa. Durante unos segundos se quedó quieta con los labios entreabiertos como si necesitara aire. Había pasado semanas, quizá meses, construyendo la imagen de la mujer triunfante, de la reina que cargaba en su vientre el legado de un hombre poderoso. Y ahora, de repente, un simple sobre parecía tener más peso que todo su maquillaje, su vestido rojo y las felicitaciones que había recibido. Yo no necesitaba pronunciar discursos. El silencio era mi aliado, y lo dejé crecer a mi alrededor hasta que alguien en el fondo carraspeó, incómodo, como si quisiera romper la tensión. Entonces hablé, apenas con un hilo de voz, pero lo suficientemente claro para que cada sílaba cayera como una piedra en el agua. Dije que antes de seguir celebrando, sería prudente que lo abriera. Nada más, y volví a quedarme en silencio. Ella me miró con furia, con desdén, con esa mezcla de miedo y arrogancia que solo muestran los que saben que tienen mucho que perder. Colocó la copa sobre la mesa con brusquedad y alargó la mano hacia el sobre. Sus dedos, engalanados con anillos brillantes, lo tocaron como si temieran quemarse. Lo sostuvo un instante en el aire, observándolo desde fuera como si quisiera adivinar el contenido sin abrirlo. Los invitados contenían la respiración. Nadie se atrevía a moverse. El cuarteto de cuerdas dejó de tocar, como si hasta los músicos comprendieran que la música ya no tenía cabida en aquella escena. Solo se escuchaba el leve crujido del papel mientras ella rompía el sello. Sacó las hojas una tras otra, desplegándolas lentamente. Sus ojos recorrieron las primeras líneas y su rostro cambió en un instante. Primero fue desconcierto, luego incredulidad, y finalmente un espasmo de rabia y miedo. La máscara de seguridad que había llevado toda la noche se derrumbó como un castillo de arena frente a la marea. Los documentos hablaban por sí solos. Contratos de herencia que confirmaban que el matrimonio legal seguía en pie y que todo lo que él poseía me pertenecía por derecho. Grabaciones impresas en transcripciones donde se le escuchaba a él confesando la manipulación, las mentiras y reconociendo que había sido arrastrado a una relación que no tenía futuro. Firmas de abogados, sellos notariales, pruebas irrefutables que demostraban que la historia que ella había intentado venderle al mundo era apenas un espejismo. Ella intentó ocultar los papeles contra su pecho como si así pudiera detener el daño. Pero ya era tarde. Los que estaban más cerca habían alcanzado a leer fragmentos, otros habían visto los sellos oficiales, y en segundos los murmullos comenzaron a crecer, a multiplicarse, a extenderse por toda la sala como fuego en un bosque seco. Alguien preguntó en voz baja qué significaba eso. Otra persona, con un gesto de desconcierto, se llevó la mano a la boca. Todos entendían lo esencial, la celebración estaba construida sobre una mentira. El hijo que ella llevaba en su vientre podía existir, sí, pero no le daba la corona, no la convertía en la dueña de nada. Yo seguía siendo la esposa legal, la mujer a la que él no podía borrar con un simple abandono. Ella me miró con ojos enrojecidos, buscando palabras, buscando un arma para devolver el golpe. Pero no había nada que pudiera decir que cambiara la evidencia que tenía entre las manos. Intentó sonreír torpemente y balbuceó algo sobre que todo era un montaje, una trampa. Nadie la creyó. El papel en sus dedos temblaba demasiado, sus mejillas ardían de vergüenza. La reina de la noche se había quedado desnuda frente a todos.
Yo respiré hondo y, por primera vez en toda la velada, hablé con firmeza. Dije que no había venido a discutir, ni a rebajarme en insultos. Había venido con la verdad, y allí estaba, clara y fría, para quien quisiera verla. Expliqué que durante meses había guardado silencio, que me había quedado en la sombra, soportando la humillación de los rumores, las miradas de lástima, los comentarios envenenados. Pero que ya no más. Que esa noche no permitiría que una mentira fuera celebrada como triunfo. Algunos me miraron con respeto, otros con una culpa evidente, como si apenas en ese instante comprendieran el dolor que yo había cargado en soledad. Vi cómo algunas de las mujeres que minutos antes rodeaban a la amante embarazada ahora apartaban la mirada, incapaces de sostener la complicidad. Vi a los hombres tiesos en sus sillas, fingiendo que no entendían, aunque la incomodidad los delataba. Ella intentó levantarse con la intención de irse, de huir, pero sus piernas la traicionaron. Se tambaleó un poco, aferrándose a la mesa para no caer. Yo me acerqué lentamente con pasos suaves y recogí una de las hojas que había dejado caer al suelo. La levanté y la puse frente a su rostro, sin necesidad de pronunciar palabra. Ella apartó la mirada, incapaz de enfrentarse a lo que sabía que era verdad. Un silencio abrumador llenó el salón otra vez. El único sonido era el de su respiración entrecortada, mezclada con el latido acelerado de la tensión. Finalmente bajó los brazos, dejó caer los papeles sobre la mesa y se derrumbó en su silla. La mujer que había llegado brillante, arrogante, dueña de la situación, se había reducido a una figura rota, con los ojos vidriosos y la boca temblando. Yo no sonreí, no celebré su caída. Solo hablé con calma, recordando a todos los presentes que la verdad siempre encuentra la forma de salir a la luz, incluso en medio de las sombras más densas. Dije que la verdadera victoria no se medía en rumores ni en apariencias, sino en lo que resiste la prueba del tiempo y la justicia. Y esa noche, lo que resistía era mi lugar, mi nombre, mi dignidad recuperada. Nadie aplaudió, nadie se atrevió a brindar. El salón, que minutos antes era un escenario de celebración, se convirtió en un tribunal silencioso donde ella había quedado condenada sin necesidad de jueces ni sentencias. Yo recogí el resto de los documentos, los guardé en el sobre y lo cerré otra vez, con la misma calma con la que había entrado. Ella no dijo nada más. Su silencio era el reconocimiento de su derrota. Los invitados comenzaron a levantarse poco a poco, evitando mirarla, esquivando su figura marchita en la silla. La fiesta había terminado, y todos lo sabían. Yo me giré hacia la salida, sin prisa, con la serenidad de quien sabe que no necesita más. No levanté la voz, no busqué venganza. Solo dejé que mi presencia y la verdad que había traído hablaran por mí. Y en ese instante comprendí que el poder más grande no estaba en gritar, ni en vengarse, sino en mostrar la verdad con una calma que nadie podía quebrar. Mientras me alejaba, escuché el sonido sordo de un sollozo detrás de mí. No miré hacia atrás. Ya no era mi carga, ya no era mi batalla. La verdadera guerra había terminado en el instante en que abrí aquel sobre. Las velas que minutos antes parecían iluminar la sala con un resplandor cálido ahora se sentían frías. Como si la luz misma hubiera perdido la fuerza. El aire estaba espeso, cargado de un silencio incómodo que pesaba sobre cada persona presente. Nadie sabía dónde mirar. Algunos fingían interés en sus copas, otros evitaban levantar la cabeza como si así pudieran escapar del peso de la verdad que acababa de estallar frente a ellos. Yo permanecí de pie, erguida, con el sobre aún en mis manos. No tenía necesidad de decir más. El trabajo ya estaba hecho, la verdad había sido expuesta y el teatro se había derrumbado en cuestión de segundos. La amante, la mujer que había entrado con pasos firmes, dueña de un vientre que usaba como cetro, estaba ahora encogida en su silla. Sus labios temblaban, sus manos apretaban el vestido como si aferrarse a la tela pudiera impedir que el mundo se desmoronara bajo sus pies. Su mirada buscaba desesperadamente apoyo entre los invitados. Buscaba ojos que la defendieran, palabras que la rescataran, un gesto de compasión. Pero lo único que encontraba eran rostros endurecidos, miradas evasivas, una distancia cruel que la dejaba sola. La misma gente que minutos antes la rodeaba con halagos ahora se apartaba de ella como si su derrota fuera contagiosa. Yo avancé despacio, sin prisa, cada paso marcando un compás grave que retumbaba en la sala. No me dirigí a ella con rabia, no levanté la voz, no busqué humillación. Solo me detuve frente a la mesa principal y coloqué el sobre de nuevo sobre el mantel.
Su respiración se agitó como si el simple contacto del papel con la mesa fuera una amenaza demasiado grande de soportar. Me incliné apenas hacia ella y hablé con la calma de alguien que ya no tiene miedo. Le dije que nunca quise destruirla, que jamás había sido mi propósito hacerla sentir como yo me sentí tantas noches, rota, invisible, aplastada por la vergüenza. Pero que ella misma había celebrado sobre mis lágrimas, que había hecho un espectáculo del dolor que yo llevaba en silencio. Que había confundido un momento de ventaja con una victoria eterna. Y que en la vida nada permanece oculto para siempre. Ella no respondió. Tenía los ojos rojos, las pestañas húmedas y aunque trataba de mantener la barbilla en alto, la lucha interna se veía en su rostro. El orgullo la mantenía recta, pero el miedo la quebraba desde dentro. Era como mirar a un cristal agrietado, todavía de pie, pero a punto de hacerse pedazos. Di un paso atrás y me giré hacia los invitados. Los observé uno a uno, dejando que sintieran el peso de mi mirada. Dije que yo no buscaba su compasión ni su lástima. Que no había llegado para pedirles que me defendieran o que me devolvieran un lugar que, por derecho, nunca había perdido. Solo había llegado para que recordaran que la verdad tiene voz, incluso cuando se intenta silenciarla. Que no importa cuántas risas o aplausos quieran cubrirla, siempre llega el día en que se abre paso, firme e implacable. Algunos asintieron en silencio, otros simplemente bajaron la cabeza, avergonzados. Nadie aplaudió porque no había nada que aplaudir. Era un momento incómodo, necesario, inevitable. La fachada se había roto y las piezas aún caían al suelo. Regresé la mirada a ella. Su mano acariciaba su vientre en un gesto automático, como si ese movimiento pudiera darle fuerza. Había llegado al salón creyendo que ese hijo era su carta de triunfo, el candado que aseguraba su corona. Ahora, esa misma vida en su interior parecía un recordatorio doloroso de que no todo se consigue con manipulación, de que no todo puede construirse sobre ruinas ajenas. No la insulté, no la acusé, no la llamé ladrona ni mentirosa, aunque bien podría haberlo hecho. En cambio, pronuncié una sola frase tan suave que muchos tuvieron que inclinarse para escucharla. Dije que la verdadera victoria no era quedarse con un hombre, sino quedarse con la verdad, y que yo, esa noche, no necesitaba nada más. El silencio que siguió fue devastador. Ella bajó la mirada por primera vez en toda la velada. Sus manos se deslizaron lentamente desde su vientre hasta sus piernas y se quedaron allí, inmóviles, como si hubiera aceptado al fin la derrota. La reina había perdido la corona, y lo sabía. Me di media vuelta, dispuesta a marcharme. Mis tacones volvieron a resonar sobre el mármol, pero esta vez ya no eran pasos de tensión, sino de liberación. Con cada paso sentía cómo el peso que había cargado durante meses se desprendía poco a poco de mis hombros. No necesitaba quedarme más tiempo. No necesitaba ver lágrimas ni escuchar excusas. Había cumplido mi propósito, rescatar mi voz, mi dignidad, mi lugar. Cuando estaba a punto de alcanzar la puerta, alguien en el fondo de la sala comenzó a aplaudir suavemente. Fue un aplauso tímido, solitario, pero sincero. No lo seguí con la mirada, no busqué quién había tenido el valor de hacerlo. El aplauso murió pronto, ahogado por el miedo de los demás. Pero para mí fue suficiente. No como un triunfo, sino como una confirmación de que la verdad, aunque duela, siempre encuentra eco en algún corazón. Abrí las puertas y el aire de la noche me envolvió con un frescor inesperado. Afuera, las luces de la ciudad parpadeaban como si el mundo siguiera su curso, indiferente a la guerra que acababa de librarse dentro de aquel salón. Respiré hondo, sintiendo por primera vez en mucho tiempo la calma de quien ya no tiene que esconderse ni callar. No volví la vista atrás. No me importaba lo que sucediera después, qué rumores correrían, qué comentarios surgirían. Esa ya no era mi carga. El salón, las luces, las flores, los invitados, ella, todo quedaba atrás como un escenario vacío después de que cae el telón. Caminé hacia la calle con paso firme. Sentía que cada latido en mi pecho era más libre, más fuerte. Había llegado sola con la dignidad en la palma de la mano y me iba igual, sola, pero completa. Lo que ella no entendió, lo que ninguno de los presentes comprendió hasta ese momento, era que la verdad no siempre grita ni destruye con violencia. A veces la verdad solo se presenta, se muestra desnuda, y en ese acto silencioso lo cambia todo. Mientras me alejaba, pensé en las palabras que había dicho dentro.
No era un eslogan ni una frase ensayada. Era mi certeza. La verdadera victoria no era haber recuperado a un hombre ni demostrar poder frente a los demás. La verdadera victoria era poder mirarme al espejo sin bajar la vista, sabiendo que nunca traicioné mis valores, que resistí la tormenta y encontré la calma sin convertirme en aquello que me hirió. Las calles estaban tranquilas y la brisa acariciaba mi rostro con la suavidad de una caricia largamente esperada. Esa noche no terminó con gritos ni con violencia. Terminó con silencio, con la caída de una máscara y con el renacer de mi voz. Y aunque el mundo no lo aplaudiera, yo sabía que había ganado algo más grande que cualquier celebración, había ganado la paz conmigo misma.